La tercera parte del informe será sobre clima de negocios. Y en este caso, la ponencia estará a cargo del licenciado Joaquín Rodríguez. Déjenme contarles un poco de quién es el licenciado Rodríguez. Él posee un máster en administración de empresas con orientación a finanzas, entendería yo que a finanzas públicas, del ISEADE, FEDPADE. También él, aparte de tener esta maestría, es abogado y notario, graduado de la Escuela Superior de Economía y Negocios en CEN. Él posee un diplomado sobre sistemas políticos y gestión pública en CADE FUSADES. Actualmente, el licenciado Rodríguez es investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADE y, bueno, él toca el tema y profundiza, investiga sobre el tema de clima de negocios y seguridad ciudadana. También en esos grandes temas ve la parte de digitalización y modernización del Estado, que tanta falta nos hace llegar a esa brecha que debemos de cumplir. Y también él labora como docente en la universidad, en la ESEM, impartiendo materias de introducción al estudio de Derecho y Democracia y Participación Ciudadana. Como pueden escuchar, estaremos en manos de 3 ponentes de una alta calidad, o sea que profundizan los temas que antes detallé, así que también estén atentos para formular preguntas al respecto. Un poco explicar la mecánica de la conferencia virtual. Tenemos allí, como pueden ver en la plataforma, que hay un espacio para el chat donde ustedes pueden externar su pregunta. Al final de las 3 ponencias voy a estar a cargo de revisar cada una de las preguntas y formulárselas tanto a la licenciada Camila Figueroa, también al licenciado Pineda y también al licenciado Rodríguez. Esa será la mecánica, ¿verdad? Que ustedes formulan. Si nos queda tiempo, ojalá se pueden hacer preguntas directamente. Así es la mecánica y vamos a dar paso al programa con las palabras de bienvenida de nuestro director, el licenciado y maestro Rodolfo Mejía Dietre. Por favor, licenciado. Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado Vázquez. Es un gusto saludarles a cada uno de los presentes, estudiantes de las diferentes universidades de la región oriental del país que nos visitan, algunos actores de la sociedad civil que están presentes, profesores también e investigadores, y sobre todo los invitados especiales. Este es un grupo selecto que el Centro de Investigación para la Democracia ha seleccionado para efectos de ejercer y divulgar la concientización ciudadana en temas de democracia, transparencia, Estado de Derecho y en este caso clima de negocios también, a través del último informe de coyuntura legal e institucional de FUSADES. Comentarles un poco que el Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, pues es producto prácticamente del acuerdo de cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el marco del proyecto de sociedad civil y democracia en la región oriental. Así es que en este esfuerzo conjunto e institucional agradecer la presencia de los ponentes de esta mañana, a Camila, a Oscar y a Joaquín, quienes son investigadores del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, con quienes mantenemos pues buena comunicación. Ahí está Marjorie y está también Claudia, ¿verdad? Y también con la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, con la cual esperamos firmar pronto una carta de entendimiento para fortalecer las relaciones de estos espacios académicos de divulgación de información relevante en temas de democracia, transparencia y Estado de Derecho en el país. Pues ya lo decía el licenciado Vázquez, las ponencias de esta mañana van a ser de altura, con el más reciente informe de coyuntura legal e institucional de FUSADES, pues no dudamos en que la información que van a obtener
va a ser sumamente importante para fortalecer de manera transversal cada una de las competencias que tienen los jóvenes que nos acompañan esta mañana, y de igual manera el evento se está transmitiendo en vivo en las redes del proyecto, en las redes de la universidad, para efecto de que actores externos a la universidad puedan recibir también estos espacios que son importantes para construir un escenario más democrático. También agradecer a cada uno de los presentes, los jóvenes sobre todo, que tienen un espíritu de liderazgo emergente que tratamos de potenciar desde el CIDEMO para conectar a la ciudadanía en general con estos nuevos liderazgos y que puedan impulsar y promover algunas acciones desde la sociedad civil para efectos de mejor control, de mejor solicitud de acceso a la información, de mejor manera solicitar a los funcionarios públicos que puedan rendir cuentas de sus gestión pública para efectos de monitorear mejor las instituciones del Estado y que éstas puedan funcionar en un escenario de transparencia y en el marco del Estado de Derecho del país. No me queda más que expresarles finalmente que nunca dejamos de aprender, y hoy es un buen día para poder adquirir conocimientos y profundizar en la coyuntura legal e institucional del país. Nuevamente, gracias a todos los asistentes virtuales, gracias a los ponentes con quienes vamos a manejar más adelante una información para ver si ellos pudieran también participar en una convocatoria que estamos preparando sobre Call for Papers en el área de Estado de Derecho y en el área de transparencia, y va a haber una pequeña remuneración también para 2 libros futuros que esperamos producir antes de finalizar el 2021. Es cuanto, licenciado Vázquez. Adelante. Bien, entonces comenzamos con la parte del informe de coyuntura legal e institucional del segundo semestre del 2020, y el informe sobre Estado de Derecho estará a cargo del licenciado Oscar Pineda. Adelante, por favor, licenciado Pineda. Muchas gracias, Luis. Qué gusto poder estar con ustedes. Han sido muy amables en invitarnos y muy amables en dar sus palabras de bienvenida tan generosas. La verdad es que no queremos hacer esto aburrido, queremos hacerlo dinámico. Ya Luis les explicó el mecanismo para las preguntas, pero sí queremos mantener un buen ritmo para compartir con ustedes varios de los aspectos que nos preocupan, varios de los aspectos en los diferentes temas que han ocurrido en el país en el último semestre. Yo no he resistido la tentación de actualizar un poquito la presentación que estaba hasta el 31 de enero de este año, pero la he actualizado para que tengamos la última información. La verdad es que no quiero empezar sin dejar de felicitar a la UNIVO y su proyecto de democracia, porque me parece que las universidades tienen un rol fundamental en la promoción de la participación ciudadana, porque es que las democracias descansan sobre la base de la participación de las personas informadas, y por eso también me alegra mucho que haya tantas personas interesadas en los temas que atañen a nuestro país. Y cuando decimos a nuestro país, no es a nuestro país en abstracto, sino a nuestras vidas en el día a día. Y quizás precisamente por eso es que FUSADES empezó desde hace más de 10 años, hace 11 años ya, con el informe de coyuntura legal e institucional. Uno ve estos informes cuando está en su día a día y dice qué son estas cosas, por qué se hacen estas cosas. Y la verdad es que porque hay instituciones y personas interesadas en dar su visión de lo que ocurre en el país. Conforme, por supuesto, a sus principios y a sus valores. Y eso es lo que hacemos en este informe. Monitoreamos qué es lo que ocurre en el día a día, pero también damos nuestra opinión sobre lo que debería ocurrir, todo con la intención de mejorar el país en función de los valores y de los principios en función de los cuales trabajamos. Y yo voy a presentarles muy brevemente algunos de los temas que están en el informe de coyuntura legal e institucional del segundo semestre de 2020. Pero antes de entrar con los hechos específicos, quería recordar más o menos cómo organizamos el eje de Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho nos estamos refiriendo a leyes, pero no cualquier ley, sino leyes justas dictadas por
representantes del pueblo elegidos transparentemente, leyes que respetan los derechos fundamentales. Hablamos también del cumplimiento y responsabilidad de los funcionarios en un gobierno abierto. ¿Qué significa esto? Que los funcionarios están sometidos a las leyes como cualquier otro y sobre todo están sometidos a la Constitución como cualquier otra persona. Son responsables de sus actos políticamente en las urnas cada cierto tiempo, cuando las personas votan o no votan por ellos para renovarles su mandato de representación. Pero también un gobierno que trabaja de frente a la ciudadanía, que trabaja teniendo en cuenta que las personas son los dueños de la información y que es para las personas para quien trabajan. Y finalmente, un Estado de Derecho incluye un sistema de resolución de disputas accesible e imparcial. Es decir, los conflictos en la sociedad se resuelven por medio de las instituciones, por medio de los jueces y por medio, por supuesto, de todas las autoridades y mecanismos para resolver conflictos. Esto incluye la aplicación de las regulaciones de manera justa y si no se aplican de manera justa, bueno, mecanismos para recurrir sobre esas regulaciones. Esto implica también, por ejemplo, la garantía de la seguridad ciudadana, la persecución del delito, etc. Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho nos referimos a una serie de principios que en resumen van siempre a concluir en dos cosas: en el respeto y la promoción de los derechos fundamentales y en la limitación del ejercicio del poder público. Y por eso es que siempre tratamos de empezar, y esto nos parece sumamente importante, presentando datos de cómo nos ven desde fuera, de cómo nos ven en el mundo, sobre, por supuesto, cada uno de los temas que analizamos. Y lo que analizamos en el segundo semestre en Estado de Derecho es mucho que ver con la respuesta estatal a la pandemia por COVID-19. Entonces, vean ustedes, traemos estos tres síntesis de tres informes internacionales. El de Freedom House, que dice El Salvador está entre los 80 países en los que la democracia y los derechos humanos se han debilitado por la respuesta a la pandemia. La respuesta de los estados a la pandemia ha sido problemática en todos lados, pero en El Salvador es uno de los países donde el balance que debe existir entre la protección de la salud pública y el respeto de los derechos humanos se vio más afectado. Vean ustedes, Human Rights Watch dice la militarización de la Asamblea Legislativa para presionar el presidente de la República a los diputados para obtener un apoyo por la fuerza que no tenía es una amenaza a la democracia. Luego reporta varios abusos durante la pandemia, especialmente la utilización del envío a centros de contención de las personas, no como una medida de salud pública, sino como una sanción ilegal, porque no había una base legal para enviar a todas esas personas a encierro por más de 30 días o más de 40 días. La libertad de circulación es en todas partes uno de los derechos más protegidos. Y por último está este informe de la Universidad de Gotemburgo, y en este informe crearon dos índices. Uno es cómo se encuentran los países en función de su respuesta a la pandemia en términos de democracia, y dos, cómo afectaría esto después de la pandemia. Entonces, en la primera situación, ¿qué tan graves fueron las violaciones a derechos humanos con la excusa o con el propósito de combatir la pandemia? Bueno, ocupamos la posición 7 de 144 países, casi en la 1, o sea, es algo muy grave. Nos aproximamos a los primeros lugares en violación de derechos fundamentales. Luego está el índice de retroceso pandémico. ¿Qué tan probable es que muchas de estas medidas se sigan reflejando incluso más allá de la pandemia? Pues bueno, somos el número 2 de 144 en cuanto a esta amenaza, casi el primer lugar en términos de riesgo de que la democracia y el sistema de libertades se vean afectados más allá de la pandemia. Estos datos no son de FUSAID, los hemos tomado de estos estudios y los hemos tomado de estas investigaciones. Ahora bien, la respuesta del Estado a la pandemia en el segundo semestre, de 2021, varió respecto al primer semestre de ese mismo año.
En aquel se trató de una normativa llena de incertidumbre. Recuerden ustedes que se cambiaban normas cada semana, no sabía si uno podía salir al súper, si no podía salir al súper. Y en el segundo, esa actividad disminuyó, ya no hubo cuarentenas obligatorias generalizadas, por ejemplo. Pero la reapertura económica no contó con una ley general, pues las legislaciones que se aprobaron fueron vetadas. Y en esto quiero hacer una pausa y decir, siempre hemos considerado que debía haber una respuesta ordenada a la pandemia, que tenían que haber medidas. Y siempre hemos estado mencionando que los abusos que se dieron fueron desproporcionados, pero naturalmente una situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias, eso sí, dentro del marco de la ley. Entonces, en el segundo semestre, en lugar de la vorágine jurídica que tuvimos en el primer semestre, lo que observamos fue el bloqueo de medidas que permitieran una reapertura ordenada. Finalmente entró en vigencia esta ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad COVID-19, pero esta ley no ha sido aplicada, es decir, entró en vigencia luego de una controversia que la Sala de lo Constitucional dijo que tenía que haber una regulación, que esta propuesta de la Asamblea no violaba la Constitución, etcétera, pero el presidente naturalmente no lo ha aplicado. Y aquí sí me quiero detener 1 minuto y medio, es quizás una de las principales preocupaciones para el Estado de Derecho actualmente. Ustedes saben que cuando uno cambia un gobierno, le das una cantidad de poder regulado en las leyes. Y con ese poder, los gobiernos pueden hacer muchas cosas. La principal función, o más bien la principal razón por la que se cambia un gobierno, es para que haya este dinamismo en el que existe la oportunidad de que formas de pensar diferente lleguen al poder. Número 1. Número 2, para que el sentido que se le da a las políticas públicas o la forma en que se hacen las políticas públicas para responder a las necesidades de las personas vayan cambiando. A veces las personas que tienen una ideología, a veces las personas que tienen otra ideología se sienten más representadas o más afines con la forma de hacer políticas públicas y de responder a las necesidades de la ciudadanía. Pero es al final un tema de medios, de cómo se hacen las cosas. Pero deberíamos estar de acuerdo en que las cosas se hacen por el bien general, por el bien de la población. Y deberíamos estar de acuerdo en que tiene que seguir existiendo la oportunidad de que una u otra persona quite o ponga al gobierno conforme a los procesos electorales con los que contamos. De eso se trata la democracia. Y las fuerzas de seguridad y la policía están al servicio de la población entera y deben actuar de manera totalmente apolítica dentro de la ley. Hemos observado signos, señales que nos preocupan profundamente. En cuanto a la Fuerza Armada, desobediencias a resoluciones judiciales sobre archivos militares y más que el tema del que se trate, que en este caso es la masacre del Mozote, es el hecho de que se imponga la fuerza a la justicia, como un militar deniega a una autoridad legítima la información que le pide. Sabemos también que la Fuerza Armada continuará en funciones de seguridad pública. Esto, la Constitución no permite en situaciones excepcionales. Hasta ahí vamos bien. Lo que no se puede hacer es que no se brinde la información clara de qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y qué cosas justifican para que se continúe con la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Y más importante aún, qué se está haciendo para que sea la policía la que naturalmente vuelva a ocupar esa posición en su totalidad como la Constitución lo establece. La Fuerza Armada no tiene como función principal la seguridad pública. Entonces, preocupaciones sobre esto. En segundo lugar, la Policía Nacional Civil ha empezado a desobedecer a autoridades legítimas que tienen las facultades de requerirle su apoyo para cumplir con su función. Así, por ejemplo, cuando la Asamblea Legislativa mandó a traer al ministro de Hacienda para que se presentara a una comisión, no obedeció. Cuando la Fiscalía mandó a abrir paso para que se pudiera botar la basura en el basurero de Nejapa debido a que tenían cerrado y había una crisis de salud pública en medio de una pandemia, no obedeció. Cuando la Fiscalía allanó el Ministerio de Salud por denuncias de corrupción, por cierto, de las ICIES que el mismo presidente había creado,
Cuando esto ocurrió, la policía llegó a obstruir el trabajo de los fiscales, es decir, a impedir que se investigue la corrupción porque es un ministerio del gobierno actual. Eso no es posible en un Estado de Derecho. Y finalmente, hubo maniobras, se nombró al director de la policía como viceministro de Seguridad para darle fuero, pero más que fuero, impunidad, para que no fuese perseguido penalmente. Después renunció al cargo de viceministro que le daba este cargo, terminó siendo procesado y sobreseído por errores técnicos y procesales en la primera etapa. Pero es de verdad una de las preocupaciones más importantes, porque las fuerzas de seguridad no se pueden usar para fines más allá de la ley, que es algo triste que ha ocurrido ya muchas veces en la historia de El Salvador y no quisiésemos que se repitiera. Un punto adicional de gran importancia, y es que el presidente de la República quiere reformar la Constitución. Eso hay que decirlo así. Delegó al vicepresidente en un acuerdo para que haga un estudio para reformar la Constitución. Y han invitado a personas, etc. En primer lugar, hay una crítica de fondo a este tema. En 2020, el gobierno violó sistemáticamente la Constitución y desobedeció sentencias judiciales, algo que no debería ocurrir nunca. Entonces, quien ha exhibido una conducta autoritaria y que no quiere constreñirse a los límites de la Constitución, ¿podemos esperar que quiera reformar la Constitución para establecer límites fuertes a los abusos de poder? Pues no. Ahora bien, algunos de los temas que se habla que se van a reformar es la duración del periodo presidencial. Vamos a revisar el sistema político, vamos a convocar a la Fuerza Armada para que opine sobre la reforma constitucional, a pesar que la Fuerza Armada es una institución apolítica. Y sobre esto, quizás hay que decir dos cosas. Primero, la Constitución no puede ser reformada desde una sola visión de la vida, desde una sola visión de la política o desde una sola visión del Estado. Licenciado, eso le iba a decir, licenciado Pineda. Sí, no sé por qué se apagó, pero estamos de vuelta. Entonces, les decía, sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí la vemos. Ok, entonces... Ahorita sí, podemos ver. Ok, entonces les decía que es una de las preocupaciones más profundas en la actualidad. Les decía también que las fuerzas de seguridad no pueden ser utilizadas con propósitos políticos. Ahora bien, quiero entrar un poquito al contexto más actual de lo que ha ocurrido. Hay una circunstancia bien especial actualmente en el ambiente político, y es que por primera vez desde el acuerdo de paz, el partido del presidente obtiene la mayoría de 56 votos en la Asamblea Legislativa. Ustedes sabrán que hay cosas en la Asamblea Legislativa que se aprueban con 43 votos. Hay otras cosas que se aprueban con 56 votos. Y hay algunas, dos cositas más, que se aprueban con 63 votos. De esas no vamos a hablar ahora, pero esto es una novedad. Mayorías simples, los presidentes siempre las han obtenido. Arena las conseguía con el PCN, el FMLN las conseguía con Gana, que ahora es un partido afín al gobierno. Bueno, Gana ha sido afín a todo el mundo. Entonces, en este momento, esto es una novedad porque permite al gobierno tomar muchas decisiones que requieren mayoría calificada sin negociar con otras ideologías políticas. Entonces, dos consecuencias tiene esto. En cuanto al rol de legislar y nombrar funcionarios, bueno, lo puede hacer sin negociar con la oposición. Y en cuanto a la función de control, no es previsible que hayan controles de la Asamblea Legislativa sobre el Ejecutivo. Esto es importante para el Estado de Derecho porque las instituciones de control del poder son nombradas por la Asamblea Legislativa y serán nombradas por el partido de gobierno
sin necesidad de negociar con nadie más. Tiene los 56 votos. Incluso ni necesita los votos de Ghana. Bueno, parte de esos 56 votos fueron ganados en coaliciones con Ghana, pero no hay necesidad de ir a buscar acuerdos con la oposición sobre a quién nombrar. Y eso se va a reflejar en el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el nombramiento de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que es quien propone y evalúa a los jueces en el país. Se va a ver reflejado en el nombramiento del fiscal, del procurador de derechos humanos, del procurador general de la República, en 2023 de la Corte de Cuentas de la República, hasta que volvamos en 2024 a tener elecciones generales. Entonces, todas las instituciones de control van a ser nombradas por el partido de gobierno. Y esto no tendría por qué, si fuésemos en una cultura que promovemos el Estado de Derecho, ¿por qué generar problemas? Nombraríamos a las personas más capaces, desvinculadas de partidos políticos, con conciencia sobre lo que ocurre en el país, nombraríamos jueces independientes, pero el punto es que puede hacer que eso no ocurra y esa es la preocupación principal. Desde la Asamblea Legislativa no vamos a observar a menudo comisiones especiales de investigación sobre el Ejecutivo, no vamos a ver interpelación de ministros, no vamos a ver probablemente resoluciones positivas en casos de antejuicio, no va a haber denegación de iniciativas que tenga el presidente de la República, etcétera. Entonces, estos temas son fundamentales para el Estado de Derecho porque los frenos al poder, los controles al poder son indispensables para mantener a quien ejerce el poder dentro de sus facultades y es indispensable, esto es bien importante, para todas las personas, incluso para quienes se encuentran en minoría. De repente uno entra a Twitter y ve que uno de los funcionarios de comunicaciones de Presidencia de la República dice, ve, este es de la oposición y se va a vacunar. Y uno le podría preguntar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de derechos fundamentales que son para todas las personas, no solo para quienes son afines a un proyecto político. Los derechos fundamentales son para todas las personas. Entonces, estamos hablando de estos temas de control. Y quiero cerrar con una historia que me parece a mí bien importante en cuanto al tema de los límites al poder y de lo que ocurre cuando no hay límites al poder o de lo que puede ocurrir cuando no hay límites al poder. En 1971, doctor Philip Zimbardo creó un experimento en la Universidad de Stanford tratando de responder a la pregunta de qué es lo que causa los conflictos y los problemas en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Y organizó un experimento pensado para 15 días en que dividió a 24 estudiantes en dos grupos, unos eran prisioneros y los otros eran carceleros. El experimento se tuvo que cerrar 6 días después, porque quienes estaban en una posición de poder, es decir, los carceleros, empezaron a abusar y a castigar ya en la vida real a los que hacían el papel de prisioneros. Y esto, es bien importante, aumentaba por las noches cuando creían que las cámaras estaban apagadas y seguían cometiendo abusos contra los que jugaban a ser prisioneros. Entonces el doctor Zimbardo con esto ilustró cómo incluso las personas normales pueden caer en una vorágine que lleva a los abusos cuando tiene poder y cuando cree que tiene impunidad. Entonces, de esto es de lo que hablamos cuando nos referimos a Estado de Derecho y de esto es lo que hablamos cuando recomendamos y proponemos que es importante que los gobiernos estén sometidos a la ley y a la Constitución. Y con esto termino yo mi parte de Estado de Derecho y pues bueno, los dejo para que continúen con la parte de transparencia. Muchísimas gracias, licenciado Pineda, por su valiosa información y sobre el informe vertido. Vamos a continuar con las presentaciones y en este caso se abordará el informe sobre transparencia que estará a cargo de la licenciada Camila Figueroa.
Antes de que la licenciada comience, les hago el recordatorio que se pueden formular las preguntas a través del chat, así que no se les olvide. Adelante, por favor, licenciada Figueroa. Muchas gracias. Solo me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, se mira perfectamente. Gracias. Buenos días y nuevamente pues reitero el agradecimiento que ya han hecho mis compañeros por permitirnos estar en este espacio y poder comentarles en esta jornada algunos temas que son sumamente importantes. Y para dar continuidad, pasaremos al tema de transparencia. Pues quisiéramos iniciar también viendo cómo estamos a nivel internacional, es decir, cómo nos ven desde afuera, cómo estamos a un nivel comparativo en relación con otros países. Y uno de los índices al que le damos mayor seguimiento es el índice de percepción de la corrupción. Este es un índice elaborado por Transparencia Internacional que mide en una escala de 0 a 100 cuál es ese nivel de percepción de la corrupción que existe en cada uno de los países. 0 implica un mayor nivel de corrupción y 100 un menor nivel de corrupción. En los resultados de 2020, el promedio mundial fue de 43 sobre 100, es decir, que a nivel mundial existe un cierto grado de reprobación. Y en cuanto al tema de El Salvador, puntualmente, El Salvador obtuvo un puntaje de 36 sobre 100. Esto lo ubicó en una posición de 104 sobre 180 países. Y a nivel centroamericano, se ubica en la posición número 2, solo por debajo de Costa Rica. Sin embargo, y quizá para esto es importante que prestemos atención a la gráfica, si bien El Salvador se encuentra en un segundo lugar, pero vemos la diferencia abismal que existe en relación con Costa Rica. Y no solo la diferencia, sino también que vemos un estancamiento, es decir, no ha habido un progreso, un mejoramiento en temas de transparencia y de lucha contra la corrupción en El Salvador, al menos en los últimos 5 años. Pero también vemos temas de reprobación, es decir, que existe una alta percepción en la población de que en el país existe corrupción. Por lo tanto, es importante que se fortalezcan las instituciones, distintas instituciones de control, que den el ejemplo de actuar con verdadera independencia, con verdadera objetividad y mucha rigurosidad para evitar que existan estos altos niveles de percepción de la corrupción y de esta manera podamos salir mejor evaluados, pero lo más importante, que exista realmente una cultura de transparencia en el país que tanto es necesaria. Y esto se los traemos porque desde el primer informe, el informe del primer semestre de 2020, estamos frente a un contexto mundial que ha hecho cambios significativos en toda la forma de vida, en la forma de funcionamiento de las instituciones, cambios estructurales realmente. Y es precisamente el tema de la pandemia por COVID-19. A lo largo de la pandemia hemos visto claras cuestionamientos acerca de la transparencia en el manejo de esta emergencia nacional. Ha habido cuestionamientos de varios sectores acerca de la veracidad de los datos oficiales sobre la pandemia y así también como falta de transparencia en las compras públicas. Y al respecto, es importante recordar que en medio de una pandemia es importante que se actúe de una manera ágil y de una manera eficiente. No se puede perder mucho tiempo. Ahora bien, es importante que pese a que hagamos estas contrataciones, adquisiciones de una manera ágil y oportuna, no se deben obviar principios de transparencia y rendición de cuentas. Esto implica que las instituciones deben dar a conocer de manera oportuna, completa y actualizada en qué están gastando los fondos y recursos públicos. Y esto en virtud de que en emergencias se suelen aprobar fondos extraordinarios. Entonces, al haber una adecuada rendición de cuentas, esto permite que exista transparencia, que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de cómo se están ocupando los fondos públicos y de esta manera se cierran los espacios para la corrupción. Y esto permite que mayor cantidad de fondos y que
sean utilizados precisamente para atender las necesidades de la población más vulnerable en esta pandemia y que no se están yendo en actos de corrupción. Y esto lleva con el tema del manejo de los fondos públicos a que en el caso del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, FOPROMID, ha carecido de bastante transparencia y de rendición de cuentas. Al respecto, y como veremos más adelante, se han realizado algunas investigaciones y se han detectado algunas irregularidades precisamente por el manejo de estos fondos. Por otro lado, se creó un comité de seguimiento y veeduría ciudadana de un fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica. El objetivo de este comité es ejercer una veeduría ciudadana. En este comité participan distintos sectores de la sociedad, incluyendo academia, sociedad civil, algunas gremiales en contaduría y auditoría. El objetivo es precisamente vigilar, elaborar informes y dar seguimiento a cómo se están usando los fondos públicos en el marco de la pandemia, con el objetivo de establecer recomendaciones para que eventualmente se puedan realizar investigaciones en caso de detectar irregularidades. Entonces es importante que durante una pandemia exista un acceso a la información y una transparencia claras y oportunas. En el informe anterior les comentamos que de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública había bastante protagonismo, bastante proactividad en cuanto a el hecho de garantizar y velar porque se garantizara el acceso a la información en el marco de la pandemia. Se emitieron algunas directrices, algunos lineamientos sobre el manejo de la información, la garantía de la máxima publicidad. Sin embargo, en este segundo semestre hemos visto claros retrocesos, retrocesos que preocupan, porque precisamente en una pandemia es cuando más debe garantizarse el acceso a la información. Y esto se ha dicho tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sin embargo, muchas instituciones están declarando información reservada sin el debido fundamento en la ley de acceso a la información. A veces existe información que, si bien siendo pública, por determinados supuestos regulados por la ley de acceso a la información, puede llegar a ser reservada por determinado periodo. Sin embargo, esto no debe convertirse en una regla general, sino que debe ser la excepción, porque la regla general es la máxima publicidad, es decir, la entrega de la información. Sin embargo, genera bastante preocupación estas declaratorias, estos abusos de declaratoria de reserva, porque se han declarado información reservada aquella que es de alto interés para la ciudadanía, tales como costos de pautas publicitarias, planes nacionales de salud, de primera infancia, política Crecer Juntos, mecanismos de toma, procesamiento, divulgación de resultados de las pruebas COVID-19 y ahora recientemente también el tema de las vacunas. Entonces, esto no puede ser así. Es importante que en una pandemia la población esté plenamente informada. Y si hay información que pudiera comprometer algún interés, de pronto se pueden crear versiones públicas, pero no declarar información reservada de manera total y de manera absoluta. Esto ha sido uno de los principales retrocesos. Pero también ha habido cambio en la configuración de comisionados del Instituto de Acceso a la Información. En el primer semestre hubo bastante protagonismo de parte del instituto, pero en este segundo semestre hemos visto que se han tomado algunas decisiones que, lejos de presentar un avance para el acceso a la información, representan un retroceso y una preocupación porque ponen en riesgo todos los logros alcanzados en la última década. Ya este próximo 8 de mayo se cumplen 10 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información. No hay que dudar que se han alcanzado importantes logros. Entonces, como un derecho que es progresivo, no puede retroceder. Solamente tiene que avanzar para beneficio de la ciudadanía. Entonces, preocupa estos debilitamientos del Instituto de Acceso a la Información. Pero también se emitieron unas reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información
sin la debida consulta ciudadana, en vulneración de un principio de publicidad, pero también con vulneración al principio de legalidad, porque son disposiciones que van más allá de lo que establece la ley. Y la ley, y esto en el caso de un reglamento no puede ir más allá de lo que determina la ley, solamente puede desarrollarlo. En virtud de esto, se encuentran algunas demandas de inconstitucionalidad debido a estas reformas, las cuales se encuentran en trámite en Sala de lo Constitucional. Esperamos en próximos informes brindarles mayores avances al respecto. En cuanto a la Corte de Cuentas de la República, una de las instituciones de control que tienen un mandato constitucional sumamente relevante, porque es precisamente la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos y de los fondos también. Tanto fondo y recurso público que ha sido asignado para la pandemia. Entonces, es positivo que la Corte de Cuentas, pese a que históricamente no había mostrado una labor tan proactiva, es positivo que actualmente en los últimos meses sí ha mostrado señales claras de querer ejercer su labor de fiscalización. Y en virtud de ello, ha realizado varias investigaciones y ha detectado algunas irregularidades en contrataciones relacionadas con la pandemia, las cuales se encuentran en trámite. Y es preocupante que varias instituciones han mostrado resistencia para entregar la información necesaria para que la Corte de Cuentas pueda realizar su labor de fiscalización. Es importante que exista una labor de colaboración, que se le brinde esa información oportuna a la Corte de Cuentas. Y dadas estas circunstancias, como sociedad civil, tuvimos a bien conformar una mesa técnica con la Corte de Cuentas de la República, y desde el año pasado venimos trabajando en unas propuestas de reformas legales puntuales a distintos cuerpos normativos con el objetivo de brindar mayores herramientas a la Corte de Cuentas de la República para que pueda ejercer de manera oportuna su labor de fiscalización y pueda acceder a la información sujeta a las auditorías. Estas se encuentran actualmente en la Asamblea Legislativa y esperamos que se acelere su discusión. En cuanto a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, en el último semestre, y de hecho también, como les presentamos en el primero, no ha habido cambios significativos. Por un lado, la Corte en pleno no ha ordenado ningún juicio por enriquecimiento sin causa en el semestre, pese a que la sección de probidad ya tenía listos algunos informes para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. Asimismo, es importante contar con normativa clave, normativa que sea fortalecida. Y en ese sentido, todavía está pendiente que la Corte Suprema de Justicia le dé iniciativa de ley a la nueva ley de probidad, una ley que venga a fortalecer la labor de la sección de probidad y que se pueda investigar de manera oportuna y ágil los temas de enriquecimiento ilícito. Y en cuanto a la labor de los funcionarios que iniciaron o que han cesado el cargo, también nos preocupa que 1.160 funcionarios nuevos, 96 que cesaron su cargo, no habían presentado sus declaraciones patrimoniales. Toda esta información es fundamental porque también ayuda a prevenir actos de corrupción. En cuanto a otras dos instituciones, tales como la Fiscalía General de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental, estas se encuentran investigando posibles casos de corrupción vinculados en gran medida a gestiones realizadas por algunas instituciones durante la pandemia, es decir, manejo de fondos públicos, contrataciones, adquisiciones, obras realizadas, entre otros. La Fiscalía se encuentra realizando posibles investigaciones por casos de corrupción y el Tribunal de Ética Gubernamental sobre posibles vulneraciones a la ética. Y es importante que de igual manera, así como con la Corte de Cuentas, en el caso de estas instituciones, no se obstaculicen las labores de investigación, que se permita que estas instituciones puedan acceder a la información necesaria, que puedan acceder a las oficinas, a las instituciones y que puedan realizar
su investigación con rigurosidad y que puedan dar a conocer los resultados de manera oportuna. Por último, en cuanto a la libertad de prensa en El Salvador, este ha sido uno de los derechos fundamentales que más ha sido vulnerado en el último año. Ha habido bastantes amenazas al sector de periodistas, medios críticos, que han tratado de cubrir algunos sucesos relacionados con la pandemia. En la Asamblea Legislativa se conformó una comisión especial precisamente para poder analizar y poder evaluar estos casos. Y esa comisión concluyó que precisamente había un acoso de parte del órgano ejecutivo al sector de periodistas, por lo que certificó a la Fiscalía General de la República y recomendó aprobar una ley de protección de periodistas. Pero también a nivel internacional ha habido señalamientos, tales como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, la Sociedad Interamericana de Prensa, que han establecido en sus informes que hay alertas claras para el ejercicio del periodismo en El Salvador. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre la libertad de prensa en el país y determinó que había riesgo para el sector de periodistas, por lo que otorgó medidas cautelares al respecto. Pero ¿a qué viene la importancia de la libertad de prensa? En que muchas veces, gracias al sector de prensa, nos damos cuenta de muchos casos de corrupción. Entonces, es importante que se permita que no haya censura previa, que se permita una libertad de expresión clara, aún más en situaciones de emergencia. Ya para ir finalizando, algunas conclusiones y reflexiones. En cuanto al tema de transparencia, hemos visto graves retrocesos para el acceso a la información, por lo que es importante que haya un Instituto de Acceso a la Información fortalecido, que no esté debilitado. Asimismo, es positivo que la Corte de Cuentas esté realizando su labor de fiscalización con bastante rigurosidad, y es por ello que debe continuar de esa manera, no puede retroceder. Por su parte, la Fiscalía General de la República está continuando con la investigación de casos de corrupción durante la pandemia, así como el Tribunal de Ética Gubernamental. Y preocupan los ataques a la libertad de expresión, precisamente a la libertad de prensa. ¿A qué debemos apostar en este 2021? A que el Instituto de Acceso a la Información debe respetar la Ley de Acceso a la Información Pública y debe revertir algunos criterios restrictivos, algunas decisiones que ha tomado y que vulneran el derecho de acceso a la información. Deben transparentarse las compras públicas, deben realizarse reformas puntuales a leyes que permitan fortalecer a los entes de control, tales como Corte de Cuentas, como una ley de probidad y a la ley de protección a periodistas. Yo me quedo por acá y agradeciendo su atención y damos paso a el eje de clima de negocios y seguridad ciudadana. Muchas gracias, licenciada Pierrot. Y como usted lo dijo, damos paso al apartado del informe sobre clima de negocio, que está a cargo del licenciado Joaquín Rodríguez. Por favor, licenciado Rodríguez, adelante. Sí, gracias. En este momento voy a compartir pantalla, solo que no comprendo por qué no me aparecen, fíjense, la presentación como para poderla compartir. Ah, perdón, ya ahorita ya me apareció. Creo que no había cargado bien la página. Bien, creo que ya les aparece en pantalla. Sí, en efecto. ¿Me confirman? Sí, ya está en modo presentación, ¿verdad? Si me confirman. No, Joaquín, se ve con las miniaturas a la izquierda. Ah, ok, permítanme. Entonces voy a hacer un pequeño cambio aquí. Y voy a probar de nuevo. Bien, ahora sí les aparece en modo presentación. No.
En ocasiones lo que se puede hacer es abrir la presentación primero, tenerla ya en modo presentación y ahí compartirla. Ok, vamos a hacer así. Entonces, disculpen que no sé por qué hoy habrá dado este problema, pero creo que entonces ahora sí, ¿verdad? Ya la tenemos lista. Sí, excelente. Perfecto, gracias. Entonces, en primer lugar, darles a todos desearles un buen día. Gracias de nuevo por la invitación que nos han extendido para poder compartir siempre de los principales hallazgos de este informe que nosotros trabajamos semestralmente. Y sin duda hay varias cosas que ya han ido ocurriendo durante los últimos meses que también va a ser bien importante que los podamos considerar y que por supuesto van a estar contemplados en el siguiente informe que estaremos publicando, si todo sale bien, pues en el mes de agosto de este año. Así que comenzamos en primer lugar hablando del clima de negocio y seguridad ciudadana, recordando un poco de qué es en sí el clima de negocios, porque generalmente cuando uno habla de clima, lo que se le viene a la mente es precisamente cómo puede estar el cielo, si está nublado, si hay lluvia, si se prevé un huracán, por ejemplo, si se espera un día soleado, caluroso, frío, etcétera. Y todos esos factores se pueden comparar al hacer esta pequeña idea, digamos, en el negocio, puesto que uno, por ejemplo, cuando ve un clima favorable, puede hacer planes de ir, por ejemplo, a la playa, un día que se espera que esté soleado, un día que sea de lluvia, uno esperaría poderse preparar con un paraguas o con el equipo necesario para no mojarse. Entonces, la misma idea aplica para los negocios, donde uno puede considerar diversos factores que vienen a determinar la facilidad con la que una persona puede realizar un negocio, como por ejemplo abrir una empresa, un nuevo emprendimiento, invertir más en el país o incluso también buscar o generar empleos dentro del país. Entonces, ese conjunto de factores vienen a ser prácticamente temas como la institucionalidad, la fortaleza que ésta puede tener para hacer cumplir las normas, que existan reglas del juego claras para poder hacer negocios, que exista una sana competencia y por supuesto que exista confianza en todos estos factores que lleven a las personas a tomar decisiones en cuanto a las inversiones que van a realizar. Entonces, teniendo eso en mente, es que nosotros este eje lo comenzamos siempre preguntándonos cómo es que se encuentra actualmente el clima de negocios en El Salvador. Y para eso en este semestre ocupamos principalmente una encuesta que desarrolla FUSADES a través del Departamento de Investigación y Estadísticas, que es la encuesta dinámica empresarial, la cual se dirige a un poco más de 400 empresarios en El Salvador y cuyas mediciones se van entonces ponderando de acuerdo con la representatividad que su área o sector tiene en el PIB salvadoreño. Es así que obtenemos entonces una percepción que se puede ver en esta gráfica a lo largo de cada trimestre para poder conocer entonces qué opinan los empresarios en cuanto al clima de negocios de El Salvador. Y es bien importante notar que para el año 2020 tuvimos una caída bastante drástica de la percepción favorable del clima de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que en general los empresarios consideraban que el país no estaba apto para realizar negocios de una manera favorable. Si bien a partir del segundo trimestre tuvimos un incremento bastante notable que se percibía de manera favorable, cosa que no se había visto en los últimos 10 años prácticamente, pero cuando empezó el tema del COVID-19 en El Salvador, pues la historia cambió, alcanzándose incluso el punto más bajo donde la gente percibió el clima de negocios de la manera más desfavorable en todo el tiempo que se tiene de realizar esta encuesta en parte de FUSADES. Pero ya para el cuarto trimestre de 2020 se notó una mejora bastante sustancial. Por lo menos se puede detectar que
no mucha gente, no muchos empresarios consideran que el clima de negocios es favorable, dado que solo el 6.3 dijo considerarlo de tal manera, pero por lo menos sí hubo una disminución en cuanto a las personas que lo consideraban desfavorable, puesto que aquí se tenía un 42.3%, lo que arrojó un saldo neto entonces del 36.1%, que esa es prácticamente la percepción general del clima de negocios, que se podría decir es entonces negativa actualmente. ¿Qué ha ocurrido en el primer trimestre de 2021? Pues todavía no conocemos esos datos, puesto que la encuesta acaba de realizarse y todavía se están procesando, pero sí los vamos a estar incluyendo en el próximo informe. Ahora bien, la gran pregunta entonces es ¿a qué se debe esta percepción negativa del clima de negocios? Y justamente lo que los empresarios respondieron es que el principal factor que estuvo dañando el clima de negocios durante 2020 fue el COVID-19. La emergencia, las medidas que se adoptaron para poderlo subsanar o para poder evitar más contagios y por supuesto la enfermedad como tal, el riesgo que esto vino a generar. Lo cual entonces se vio también sumado a la incertidumbre. Especialmente en el tema de incertidumbre hay subfactores que se consideran. En este caso, y específicamente para el cuarto trimestre de 2020, los que más jugaron en este papel fue la incertidumbre política y la incertidumbre a causa del clima electoral, de que ya se tenía a las puertas las elecciones que vendrían en febrero de 2021. Entonces, por eso notamos de que la emergencia y la incertidumbre han sido los dos principales factores que vinieron minando el clima de negocios durante 2020. Cosas que, como ya vieron ustedes en la incertidumbre que mencionaron Oscar y Camila en cuanto a la institucionalidad democrática del país y también en cuanto a la transparencia, y vamos a enfocarnos en ver también aquí específicamente otros aspectos del clima de negocio que generaron incertidumbre en la población salvadoreña. Y hay un aspecto también que cabe destacar, que si ustedes notan la gráfica, en la línea roja hemos representado cuando los empresarios han indicado que la criminalidad o delincuencia e inseguridad han sido los principales factores que dañan el clima de negocios en el país. Pero si ustedes lo notan, prácticamente desde 2018 este factor ha ido perdiendo ese primer lugar, y de manera que ha tenido una caída bastante drástica desde el tercer trimestre de 2019 y ahora pues ya no es considerado como uno de los principales factores que dañan el clima de negocios y por supuesto lo más importante es que lo que viene a afectar la vida de los salvadoreños en general. Entonces, conociendo eso, pasemos a ver qué es lo que ha provocado la incertidumbre en el clima de negocios durante el segundo semestre de 2020. En primer lugar, como ya habíamos mencionado, tenemos la incertidumbre jurídica y política ocasionada por el COVID-19. Tuvimos un entorno económico que hasta la fecha no ha logrado recuperarse. Para el primer semestre del 2020 se reportaba una pérdida de aproximadamente 80,000 empleos en todo el país. Esta cifra era bastante preocupante, pero por lo menos hasta diciembre logró esto recuperarse, donde los empleos llegaron solamente a 22,000. Entonces prácticamente se recuperaron casi 60,000 empleos durante el segundo semestre cuando se dio la reactivación económica. Sin embargo, todavía el país terminó el año con saldos negativos en temas de empleo. Esto lo que viene a reflejar entonces es una pérdida de competitividad del país en un contexto muy difícil, puesto que todo el mundo está afectado por las medidas que se han tenido que adoptar para contener la pandemia. Y a esto debemos sumarle las elecciones que venían para febrero, que obviamente generan incertidumbre, puesto que no hay certeza de los resultados y no solamente de eso, sino que de las medidas que se puedan adoptar a raíz de esos resultados, que bien
Oscar ya estuvo compartiéndoles un poco al respecto sobre el tema de los frenos y contrapesos que sin duda generan incertidumbre para poder tomar decisiones de inversión y de mejorar el clima de negocios. Vamos a ver específicamente ya durante el segundo trimestre de 2021, que ya entre la nueva Asamblea Legislativa, cuál va a ser la opinión de los empresarios al respecto y ojalá que ya que se va normalizando toda la situación pueda ir mejorando también estos indicadores y recuperar la competitividad del país en todas sus áreas. Ahora bien, otro elemento que ha venido a causar incertidumbre ha sido precisamente el manejo que se le ha dado a la pandemia durante, más bien aquí en El Salvador, durante el segundo semestre. Y es que Oscar y Camila han mencionado algunos aspectos, pero aquí también queremos señalar otros de gran importancia, que ha sido el manejo de las compras públicas durante la pandemia. Y es que se ha cuestionado el uso de un poco más de 600 millones de dólares que se han hecho compras a través de FOPROMID. Y es que es bien curioso porque la ley de creación de este fondo tiene una peculiaridad, que es que hace cosas que van al margen de la Constitución, siendo en primer lugar que la ley dice que se pueden hacer transferencias entre partidas del gobierno. Es decir, que por ejemplo un ministerio puede entregarle dinero a otro ministerio para poder atender emergencias. Y la Constitución es bien clara al determinar que este tipo de transferencias necesitan hacerse a través de una aprobación de la Asamblea Legislativa, puesto que estamos hablando de que implicaría una reforma a la ley del presupuesto. Y en segundo lugar es que FOPROMID excluye la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Esto implica entonces que se vienen a perder principios como el de transparencia, el de publicidad, el de rendición de cuentas, puesto que todo viene a resguardarse bajo la idea de que por atender la emergencia se está haciendo todo de forma secreta. Y eso no es correcto, puesto que, como su propio nombre lo indica, las compras públicas deben de ser siempre públicas. E incluso hemos notado que recientemente, de parte también de las CICIES, se han hecho sugerencias de reformar FOPROMID o derogarla para que sea la LACAP la que se aplique siempre, puesto que la LACAP sí contempla mecanismos, que en este caso es la compra directa, para poder atender de una forma ágil las emergencias sin que esto implique opacidad o falta de transparencia. Por eso, como FUSADES, hemos dicho también que es siempre bien importante que se pueda reformar pronto la ley de creación de FOPROMID, y hacemos notar incluso en este informe que existe una demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado en contra de esta ley, pero hasta la fecha, al cierre del informe y hasta la fecha, pues todavía no se han tenido mayor información sobre la decisión que tomará la sala al respecto, así que estaremos siempre vigilantes de que pueda ocurrir. Ahora bien, otro elemento que nosotros lo consideramos parte del clima de negocios es la seguridad ciudadana. Vimos de que ya no se ocupa como uno de los principales factores que afectan el clima de negocios, pero hay que comprender qué es lo que está pasando. Y es que para diciembre del 2020, el año cerró con 1.329 homicidios, según datos de la PNC. Esto ha significado una reducción del 45% en comparación con el año 2019. Y de igual forma, las personas desaparecidas han disminuido, según reportes de la misma institución, en un porcentaje bastante similar. Sin embargo, cabe destacar que las personas desaparecidas continúan superando el número de homicidios, lo cual es preocupante, puesto que no se conoce con certeza cuál es el resultado de estas denuncias de personas desaparecidas. No se conoce si son encontradas finalmente y se reportan como homicidios, o si las personas aparecen, o como últimamente se ha estado mencionando por autoridades, de que puede deberse a la migración de las personas hacia otros países. Independientemente de la causa, necesitamos conocer
oficialmente y adecuadamente a qué se deben estas cifras. Es preocupante ver que existen instituciones internacionales como International Crisis Group que ha determinado y ha hecho un estudio en donde se pregunta si estas reducciones son en realidad un milagro, dice, o un espejismo, porque hay diferentes cuestionamientos sobre la causa. Las autoridades dicen de que se debe a un resultado del Plan Control Territorial, pero no existen datos y las mismas autoridades no han proporcionado la información que permita determinar la causalidad, es decir, que estas acciones llevaron a este resultado. En el informe también se reporta que han habido señalamientos de posibles pactos con grupos criminales, cosa que también ha sido retomada por diferentes medios de comunicación nacionales y que también han señalado algunos expertos en tema de seguridad ciudadana. Por lo cual, al existir estos señalamientos, es importante notar que todas las medidas de seguridad deben de ser siempre apegadas al orden constitucional, al respeto del Estado de Derecho, porque solo así se va a garantizar que va a haber una verdadera reducción de estos delitos que tanto afectan a la sociedad salvadoreña, y lo más importante es que vayan a ser resultados sostenibles y, por supuesto, a través de medios que se apliquen adecuadamente. Pero todo esto no debe de quedarse en una perspectiva de algo malo, sino que tenemos que ver que hay apuestas estratégicas para poder mejorar el clima de negocios y que El Salvador debe de aprovecharlas, siendo una de ellas, en primer lugar, el tema de la digitalización. Al nosotros ver esta gráfica, El Salvador está con el color azul y ustedes ven que tanto en la conectividad de los celulares, banda ancha, en líneas fijas también en hogares y el acceso a computadoras, estamos sumamente bajo. Es decir, la conectividad en el país está muy mal. Y para poder ir mejorando y, por ejemplo, responder de mejor manera a temas de la pandemia que implican falta de desplazamiento y, por supuesto, también una falta de cercanía entre las personas, necesitamos apostarle a mejorar la conectividad del país con un marco legal adecuado para poder impulsar la digitalización y modernización del país y sumarnos así a la cuarta revolución industrial, que es lo que ya está actualmente aprovechándose en todo el mundo. Para eso cabe destacar que en El Salvador se ha estado discutiendo una ley de protección de datos personales y recientemente también una ley de creación de una autoridad nacional digital. Lastimosamente, al cierre de este informe y aún en la actualidad, esas leyes no se han logrado aprobar. Hay un dictamen favorable para crear una autoridad nacional digital, pero la Asamblea Legislativa ya no la ha aprobado en vista de la negativa también del presidente que ha avisado que vetará todas las leyes que vendrían de la actual Asamblea Legislativa. Ojalá que la nueva Asamblea Legislativa retome este tema y lo impulse porque es totalmente necesario contar con protección de datos personales y que esta también tenga una institucionalidad independiente, técnica, colegiada, que pueda defender los datos personales de cada uno de nosotros. Otro aspecto a señalar es que tenemos una ley de firma electrónica desde 2015 que hasta la fecha no es totalmente aplicable, puesto que no existe aún la firma electrónica certificada por falta de las autorizaciones de los entes que tienen la atribución para ello, que es el Ministerio de Economía, que se ha constituido como la autoridad certificadora raíz. Pero aún falta que existan las empresas que van a dar el servicio de certificación. Entonces, ojalá que en este año, pues finalmente se pueda concretar la firma electrónica certificada que vendría a dotar de seguridad a las transacciones electrónicas que realicemos. Otro aspecto es que el COVID ha incrementado el comercio electrónico. Recientemente, Naciones Unidas emitió un estudio donde demuestran que aproximadamente el 49% de personas y de consumidores han preferido ahora los medios electrónicos que el comercio tradicional en vivo, y esto tiene que aprovecharse. Acaba de entrar en vigencia en febrero una ley de comercio electrónico
y tiene entonces que aprovecharse esta herramienta para poder impulsar y mejorar el clima de negocios en el país. Y por supuesto, como ciudadanos requerimos siempre que el Estado nos preste los servicios que constitucionalmente está obligado a dar, y una forma de facilitar el acceso para todos es a través del gobierno electrónico. Si mejoramos la competitividad y la conectividad, y el Estado proporciona más servicios a través de medios electrónicos, más personas entonces tendremos acceso a estos, y que sean también eficientes y de calidad. Y de igual forma, necesitamos contar con personas capaces que puedan echar a andar todos estos planes del gobierno y la digitalización, y poder brindar servicios de calidad. Actualmente se siguen escuchando en los medios de comunicación las investigaciones sobre posibles plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, y que muchos han afirmado incluso de que se trata de un problema en todo el Estado y no solamente en ese órgano. Una solución que se plantea para poder poner fin de raíz a todas estas problemáticas, a todo el desorden que existe en la administración pública, a generar finalmente una carrera administrativa que permita a las personas desarrollarse, capacitarse, ascender, mejorar sus salarios y en general respetar su derecho al empleo público, es la Ley de Servicio Público. Esta ley pues no tuvo avances en su discusión en la Asamblea Legislativa. Ha existido lastimosamente una falta de voluntad política. Es una ley que se viene discutiendo casi que desde los años 90, y que hasta la fecha pues todavía sigue sin tener esa voluntad política para aprobarse. Ojalá que esta nueva asamblea sí lo retome y sí lo cumpla, puesto que cabe señalar que en el Plan Cuscatlán fue una de las propuestas con las que el actual presidente llegó al poder, en donde, aquí mismo se lo señalo, ustedes lo pueden verificar en el eje de modernización del Estado, en la página 8, se comprometió también a impulsar la ley de la función pública, puesto que la ley de servicio civil, que es la actual, data de 1960 y no responde aún a la realidad que necesitamos. Entonces, ojalá que con la nueva asamblea este tema finalmente se pueda concretar y pueda beneficiar a toda la población salvadoreña. Entonces, ya para ir cerrando, solamente queremos dejar en claro que este diagnóstico nos señala la necesidad de mejorar el clima de inversión, fomentando la confianza. Tiene que existir un diálogo abierto entre diferentes sectores. El Estado tiene que estar abierto a escuchar todas las opiniones, y como parte de una correcta gobernabilidad democrática es también incluir a las minorías en las discusiones. Contar con reglas claras y un respeto a la institucionalidad, como también han venido mencionando Oscar y Camila. Debemos de apostarle a la digitalización. Necesitamos contar con los marcos normativos vigentes, actualizados, para poder llevar a cabo todo este trámite de digitalizar todo el país, y verlo como un eje transversal, en realidad, entre todo el Estado, coordinando también con la sociedad civil, con cada uno de nosotros como ciudadanos, y por supuesto también con el sector privado para obtener mayores beneficios posibles de esto. La ley del servicio público es clave para poder generar orden en la administración pública. Ojalá que pronto podamos ver su aprobación. Y por último, tenemos que señalar siempre que los planes de seguridad, necesariamente para que den resultados positivos, tienen que estar enmarcados en el respeto al Estado de Derecho del país, para que así los resultados sean positivos y sostenibles durante varios años a lo largo del tiempo. Así es que con eso cerraríamos. Esto es un resumen de los 3 ejes. Hay muchísimo más contenido en el informe, el cual les invitamos a que también ustedes puedan revisar en nuestro sitio web de FUSADES, y por supuesto que vamos a compartirles toda esta presentación para que podamos aprovechar al máximo estos insumos, y que como ciudadanos podamos tomar también un rol bastante participativo en hacer realidad todas estas cosas por mejorar nuestro país. Así es que muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Licenciado Rodríguez, muchísimas gracias por su exposición.
igualmente para la licenciada Figueroa y el licenciado Pineda. Damos paso a algunas preguntas y en este caso las he agrupado por del tipo de informe. Entonces vamos a iniciar con el Estado de Derecho. Y aquí hay una pregunta sumamente interesante que dice: ¿cómo afectan a las relaciones internacionales la separación y, por supuesto, la independencia de los poderes del Estado salvadoreño? Esto va dirigido, la pregunta va dirigida al licenciado Pineda. El licenciado tiene el Sí, micrófono. gracias. ¿Estoy de vuelta con ustedes o todavía no? Sí, ya estamos. Pues bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que las relaciones internacionales son una responsabilidad del presidente de la República, es decir, órgano ejecutivo. La forma en que dirige esas relaciones, pues bueno, debe ser conforme a derecho. Esa es la exigencia básica. Y sobre esa función existen controles de los otros órganos del Estado. Y voy a decir dos. En primer lugar, los tratados internacionales que el presidente acuerda deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa. Entonces, una Asamblea Legislativa independiente, pues bueno, ejercerá un verdadero control sobre eso. Una Asamblea Legislativa que no está debidamente diferenciada del órgano ejecutivo, pues bueno, no ejercerá un verdadero control sobre esa facultad. Otra de las formas en que se relaciona la separación de poderes con la función de dirigir las relaciones internacionales es que los tratados internacionales son objeto de control de constitucionalidad en la Sala de lo Constitucional. Entonces, en la medida que sean jueces independientes, también se podrá revisar si esos tratados respetan o no la Constitución. Esas creo yo que son dos formas jurídicas de relacionar los controles propios de la separación de poderes con la dirección de las relaciones internacionales. Al respecto de sus acotaciones, hay otra pregunta en donde dice: si el presidente de la República tiene todo el poder del país, y hay en lo medular de la pregunta, ¿podrá imponer un régimen dictador? Perdón, Luis, no escuché la última parte de la pregunta. La audiencia hace una pregunta en el sentido de que si el presidente de la República tiene todo el poder, si teniendo todo este poder podrá imponer un régimen de carácter dictatorial. Esa es, bueno, una buena pregunta. A mí me gusta partir de la buena fe y decir cómo las cosas deberían ser. Cuando el partido de gobierno actualmente ha ganado 56 diputados, como debería entenderse, es como un mandato para hacer un gobierno eficiente, un gobierno sin corrupción, un gobierno diferente, porque tiene la capacidad de decisión sin tener que ir a negociar. Entonces, el mero hecho de tener la mayoría no debería llevarnos necesariamente a una autocracia, a una dictadura. Es decir, el hecho de que la población le haya dado tal confianza debería entenderse como una responsabilidad para ejercer el poder de manera conmesurada, de manera democrática, de manera inclusiva, dialogando con los diferentes sectores. Eso es el ideal. Ahora bien, esta gran cantidad de poder, de poder político actual sí puede potencialmente degenerar en un sistema autocrático. El gobierno hasta ahora ha dado muchos avisos de un carácter autoritario: me salto la ley, hago lo que quiero aunque no tenga la ley, etcétera. Pero no podemos decir todavía, por ejemplo, que estamos en una dictadura total o que hemos llegado a una dictadura total. Ahora bien, las dictaduras son nivel de grado, hay más suaves, más intensas, más fuertes. Entonces, lo que sí es posible es que si se utiliza mal esa cantidad de poder, ciertamente puede degenerar en eso, y que luego cuando la población quiera reaccionar ya no va a tener los mecanismos democráticos para hacer valer
su fuerza, porque va a estar cooptadas las instituciones de control, las instituciones electorales, pueden estar cooptados incluso las instituciones de seguridad, que son en los gobiernos autocráticos el mecanismo de opresión. Entonces, creo que la respuesta en resumen es que no debería por qué llevarnos a un gobierno autocrático, y el hecho de tener el poder no significa utilizarlo para limitar los derechos políticos de los demás o negar derechos fundamentales selectivamente a determinados sectores. Pero lo que sí es cierto es que como los controles disminuyen y que como la Asamblea va a elegir a los titulares de las instituciones de control, si no lo hace bien, entonces sí que puede llevar potencialmente a un sistema autocrático. Muchísimas gracias por la respuesta, y esto se va a ver inmediatamente en mayo, próximo mes. Hay dos preguntas para la licenciada Figueroa, y la primera va en el siguiente sentido. He cambiado el orden de las preguntas de la persona que la formuló, y es: ¿a qué instituciones debemos acudir para denunciar irregularidades en el manejo de fondos? Yo agregaría aquí: ¿y qué evidencias deberíamos presentar para que este tipo de gestiones tengan un asidero de carácter legal? Por favor, licenciada. Con gusto. Bueno, existen varias instituciones de control. Se puede acudir, por ejemplo, a la Corte de Cuentas de la República. Hay mecanismos de denuncia. Generalmente tienen que pues presentar algún probatorio, por ejemplo, digamos, alguna fotografía, alguna documentación que se tenga, que sea verídica, ¿verdad? También se puede acudir a la Fiscalía en caso de indicios de delitos, o al Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo, si hay un uso indebido de vehículos nacionales. Es como, digamos, algunos ejemplos de instituciones de control a las que se puede acudir. Ok, hay una segunda, y esa es una consideración, y va de la siguiente manera: ¿considera que el gobierno ha sido lo suficientemente transparente en la adquisición de alimentos y medicamentos en el contexto de la pandemia COVID-19? En términos generales, ha habido bastante falta de transparencia y, claro, opacidad en el manejo de uso de fondos públicos, de entrega de beneficios a lo largo de la pandemia. Y en ese sentido es importante que exista claridad acerca de los procesos de adquisición, precios, criterios de entrega de beneficios, criterios de selección de contratistas, entre otros, y que esta información sea entregada a la población, que sea publicada de una manera oportuna, completa, clara y con todo el rigor que se requiere. Entonces sí ha habido una falta de transparencia clara que se ha señalado pues por distintos sectores. Muchísimas gracias. Para el licenciado Joaquín Rodríguez hay un par de preguntas, y la primera dice de la siguiente manera: ¿cuál es el nivel de relaciones en el marco internacional de los negocios y comercio digital en El Salvador con respecto a otros países, por supuesto? Bien, gracias. Fíjense que esa pregunta es bastante buena, porque es uno de los temas que mencionamos bastante seguido en nuestras publicaciones alrededor de la digitalización. Y es que en El Salvador nos falta todavía esa visión de la interoperabilidad. La interoperabilidad básicamente es lo que permite que los sistemas informáticos de diferentes instituciones puedan conectarse entre sí, de manera que la información que puedan generar y compartir sea compatible entre estos mismos. Entonces, a El Salvador todavía le falta mucho por caminar en ese sentido. Si podemos verlo en primer lugar en nivel nacional, la Ley de Procedimientos Administrativos, que viene a generar como un primer marco para este tema de la interoperabilidad, pero se limita siempre a que tienen que existir convenios de cooperación entre las instituciones para poderse compartir los datos. No hay como una política todavía pública aquí a nivel nacional que permita
por ejemplo, la información del Registro Nacional de Personas Naturales pueda ser conocida también por migración, por ejemplo, o por seguridad, y de poderse compartir información entre ellos, o que, por ejemplo, podamos identificarnos fácilmente en cualquier institución porque ya tienen nuestra información a través de un solo expediente. Entonces, si lastimosamente en el país todavía no se ha logrado eso, pues falta todavía mucho para lograrlo en términos internacionales y aprovechar así la digitalización. Cosas que incluso en la agenda digital que ha trabajado y propuesto el gobierno actual, tampoco se considera esto en los próximos 10 años. Entonces, falta mucho todavía y es un tema que no debemos de perder de vista para seguirlo impulsando. Perfecto. Y hay una pregunta relacionada con eso, y es para que el próximo informe, donde ustedes están haciendo las investigaciones respectivas, no salga con los saldos actuales. ¿Qué se podría hacer o qué se podría esperar en términos de esos procesos de digitalización para mejorar el clima de negocios y el comercio internacional? En estos próximos 6 meses, digamos, aunque estamos a abril, o en los próximos 3 meses, ¿qué se podría esperar que mejore? Bien, un punto que esperamos que sea lo más rápido para que ocurra es que finalmente podamos contar con la firma electrónica certificada. Y es que hicimos una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Economía para conocer los avances que se han tenido, y efectivamente nos comentaban ahí en esa respuesta que están ahorita en proceso de autorizar al primer proveedor de certificados electrónicos. Pasándolo en un lenguaje más sencillo, es que se está autorizando o en proceso de autorización de la primera empresa que nos va a permitir tener una firma electrónica certificada. Para dejarlo todavía más claro, la firma electrónica certificada es aquella en donde existe este tercero que valida que, por ejemplo, yo al enviar un mensaje electrónico, efectivamente soy la persona que me he identificado. Es como el equivalente a cuando vamos donde un notario para que nos certifique la firma. Entonces, en este caso, lo va a hacer esta empresa a través de medios electrónicos. Esto podría generar muchísima seguridad jurídica para el momento de realizar el comercio electrónico, más que todo en grandes números, y también va a permitir que el gobierno electrónico comience, porque se establece que para que el Estado pueda emitir certificaciones, como por ejemplo una partida de nacimiento, hacer algún registro ante el registro de personas naturales, el que pueda emitir, por ejemplo, también Hacienda una certificación por medios electrónicos, necesariamente tiene que hacerlo con firma electrónica certificada. Entonces, esperaríamos que por lo menos en estos meses que faltan antes de concluir el semestre, que sí se finalice ese proceso, y va a significar un gran paso para dar pie ya a la digitalización en el país con un gobierno digital. Muy bien. Con esta respuesta estamos finalizando esta conferencia y no quiero terminarla sin antes externar los agradecimientos a FUSADES y principalmente a los ponentes, al licenciado Oscar Pineda, que abordó el apartado de Estado de Derecho, a la licenciada Camila Figueroa, que abordó el apartado de transparencia, y también al licenciado Joaquín Rodríguez, que nos habló al final sobre el clima de negocios. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Estamos aquí con todas las ganas de seguir cooperando, y también los asistentes creo que están muy ávidos de obtener esta información porque es muy valiosísima para el país y por supuesto para la zona oriental. Así que les reiteramos a nombre del Centro de Investigación para la Democracia CIDEMO y del proyecto Sociedad Civil y Democracia, y por supuesto de la UNIVO,
Muchas gracias por todo el apoyo y por tan excelente ponencia.